Tengan ustedes muy buenas tardes, Comunidad de Castilla y León. Bienvenidos a Vamos a ver, en una tarde mucho más soleada y calurosa en nuestra comunidad. En primer término nos trasladamos a Segovia. Allí está una noticia, desde luego, sorprendente, porque es la primera ciudad de España en acabar con la publicidad sexista, como lo escuchan. El ayuntamiento se suma a un proyecto europeo junto a París, Londres y Berlín. Si no luchamos nosotras por acabar con el machismo, ¿quién lo va a hacer? Será un planteamiento que comentaba Clara Luquero, la alcaldesa de Segovia, la primera regidora de la ciudad en su larga historia y también la primera villa española que ha suscrito el compromiso nacido en el mismo corazón de la Unión Europea. Luego hablaremos con ella, con Clara Luquero. Y bueno, y de noticias sorprendentes, la que les voy a comentar. Una producción japonesa se va a rodar la próxima semana en Valladolid. Su director ha elegido varias localizaciones en la capital y también en la provincia para ambientar una serie de época del siglo XV. Hasta las 7 de la tarde de hoy, es decir, escasamente una hora y media, se buscan a 100 figurantes de todas las edades. Son las inmediaciones del Teatro Calderón en Valladolid el día de hoy y se está realizando desde primera hora de la mañana. Estas imágenes muestran el gran éxito de la convocatoria. Vamos a escuchar a algunos de los participantes. Estamos bastante tiempo esperando ahí, impacientes de ello. Les ha parecido fantástico. He presentado porque somos un grupo de compañeros que hacemos unos talleres de teatro y hemos decidido, bueno, pues venir todos juntos para saber un poquito cómo funcionaba esto. Se ha formado una cola hasta el final de la calle. Espero vivir una experiencia emocionante, si me seleccionan, claro. Lo que me sorprende es la variedad de gente que hay en la cola, de todas las edades. Entonces, realmente era el perfil que pedían. Entonces, bueno, pues pasar un rato aquí y mirar a ver de qué va. Bueno, en otro orden de noticias, en nuestro tiempo de tertulia vamos a hablar de la eutanasia. El Congreso ha dado el primer paso para su regulación. La mayoría de la Cámara apoyaba la iniciativa con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos. Habrá tiempo para hablar de los pormenores en nuestro tiempo de tertulia. Más noticias en nuestro sumario. Comenzamos. El anisakis se ha propagado a tal velocidad que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria calcula que 1 de cada 3 pescados en nuestro país está infectado por este parásito. Se ha convertido en la pesadilla de los pescaderos, que ven cómo no deja de aumentar el número de especies contaminadas. ¿Qué hay detrás de esta infestación? Los próximos días llegan repletitos de actividades de ocio en Castilla y León. Valladolid tendrá la Plaza Mayor del Vino, Feria de Vinos y Gastronomía, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle y todos los museos con una programación especial. Nos daremos una vuelta por la ciudad. Cuidando nuestra boca, hablaremos de ronquidos y de apneas, de salud bucal durante el embarazo y de los dientes de los pequeños de la casa. Pues ya tenemos a la señora Luquero, Clara Luquero, alcaldesa de Segovia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera ciudad, no decimos que se unan otras, pero es la primera ciudad española que persigue la publicidad no machista. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa, alcaldesa? Es una iniciativa del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, a la que yo espero que se suman, que se adhieran todas las ciudades españolas, porque todo lo que hagamos por defender la igualdad y para luchar contra la publicidad sexista es poco. Claro. Usted decía, si no luchamos nosotras por acabar con el machismo, ¿quién lo va a hacer? Efectivamente. Nosotras tenemos que estar especialmente implicadas y las mujeres que estamos en las instituciones públicas tenemos una responsabilidad frente a la sociedad y frente al resto de las mujeres, y lo vamos a hacer con los hombres, trabajando hombro con hombro, pero es evidente que tenemos que trabajar porque nuestras leyes consagran una igualdad que es evidente que la realidad nos demuestra que no es tal, que no existe en la realidad. Las bofetadas que nos da la realidad a las mujeres
son tremendas y no vamos a hablar de lo que ha sucedido en los últimos días. Alcaldesa, hay que trabajar. Claro, alcaldesa, ¿qué opinión le ha merecido a la ciudadanía en general? ¿Conoce de su opinión, de la reacción? Vamos a ver, nosotros desde el ayuntamiento estamos trabajando por la igualdad, sobre todo desde un planteamiento educativo y de siembra, de sensibilización, programas en los centros educativos a favor de la igualdad y contra la violencia de género, campamentos urbanos, el encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, en fin, hay muchos proyectos. De hecho, la perspectiva de género es transversal en las políticas municipales. Claro. Este asunto no lo habíamos comunicado todavía porque ahora empieza todo. Ahora tenemos que normar para prohibir la publicidad sexista a través de la elaboración de una ordenanza municipal de publicidad nueva. ¿Y dónde se va a prohibir, alcaldesa, concretando? Públicos. En los espacios públicos. En los espacios públicos. Es la competencia municipal. Bueno, claro, evidentemente, pero les gustaría, a mí la primera, que se unieran, ¿no? Desde instituciones y empresas de todo tipo, ¿no? Fundaciones privadas, que todos se unieran en este sentir. ¿No es así, alcaldesa? Sí, nosotros tenemos que hacer desde el ayuntamiento un trabajo de sensibilización, un trabajo educativo en este sentido. Dar ejemplo. Lo hemos estado haciendo en igualdad en general, ahora tenemos que centrarnos en este aspecto, porque de esta manera estamos trabajando en favor de la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hay algunos, alcaldesa, que bueno, sugieren horror. Bueno, deja de oler como niñita y huele como un hombre. Es que es tremendo, es que esto parece de épocas... indignantes. Son absolutamente indignantes. Bueno, pues también que los publicistas, alcaldesa, se pongan las pilas, ¿eh? Bueno, también yo creo que tiene que haber una deontología profesional. De la sociedad, hay que efectivamente. A la profesión, al tejido empresarial y económico que encarga ese tipo de publicidades. Hasta los agentes de policía local que han de aplicar la ordenanza tienen que estar formados en perspectiva de género. Hay que sensibilizar en todos los ámbitos. Educación. Alcaldesa, gracias. Sí. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Y enhorabuena por esa iniciativa pionera en nuestro país, que se ha unido a países como París, Londres y Berlín. Cambiamos de tercio y nos vamos a las calles de Valladolid, porque ayer estuvieron en el castillo de Trigueros. Divya Films Creatives es una de las grandes productoras de Bollywood que colaboran con la productora de Carlos Saura, el hijo homónimo del director de cine, Tres Monstruos. Esa es la productora, y creo que tenemos ya al señor Saura, ¿no?, al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un placer, Carlos, Charlie, no sé cómo llamarte, cuéntame. Da igual, porque como tengo el mismo nombre que mi padre, me han llamado de todo, ¿sabes? Junior. Aquí me llaman Sora, que es como Saura, pero dicho en indio. Bueno, Sora. Claro, es que hay que aclimatarse, ¿no?, y adaptarse a esta colaboración que mantenéis con una de las productoras cinematográficas de Bollywood más importantes y que se ha enamorado de nuestra provincia. Carlos. Sí, absolutamente. Todo empezó a través de la Casa de la India, que tenéis aquí, y luego ha sido apoyado pues por todo el mundo, ¿eh? Una maravilla aquí, ¿no? Por la Film Commission y por el Ayuntamiento, por todo el mundo. Y entonces es que están encantados. Bueno, estamos viendo imágenes que tú conocerás bien, gracias a que tu productora ha estado ahí, trabajando, filmando, en la Plaza Mayor de Valladolid y bailando Bollywood. Bueno, las palomas de la plaza tienen que estar asombradas. Nunca han visto nada igual. Qué interesante. Mira, está bien que se vayan acostumbrando un poquito, porque estos tienen el plan. Esta es una primera parte, digamos, ¿no? Sí. Que van a venir unos días y luego se vuelven a la India, ruedan unas partes, saltan ahí y luego vuelven aquí. Y tienen preparado, cuando vengan aquí, de noche, aquí en la Plaza Mayor, con 100 personas bailando, ¿eh? Bueno, oye, Carlos, se me está ocurriendo que cuando vuelvan, ¿cuándo van a volver? Pues están hablando de julio.
Ay, madre, mira a ver si puede ser en la primera quincena, porque os venís al plató y hacemos aquí un Bollywood increíble. Eso por supuesto. A mí me gusta mucho ver estas imágenes porque la interculturalidad, la diversidad, el que no haya distancias y se puedan compartir, en este caso, el séptimo arte entre nuestra comunidad, Valladolid y otras provincias y la India, pues es increíble, ¿no? Yo creo que nos hace grandes a todos. Hombre, yo no sé, yo te digo que he trabajado mucho en cine, evidentemente, y lo que encuentras aquí cuesta mucho encontrarlo fuera, ¿eh? O sea, las facilidades, la simpatía, la disposición, les estamos cambiando prácticamente cada día algo, ¿sabes? A alguien. Claro. O sea que, porque estos son muy majos, encantadores, pero son caóticos absolutos, ¿eh? O sea, oye, ¿les has dado a probar algún vinito de la tierra? ¿Un lechacito? Bueno, no ha hecho falta darles nada. No ha hecho falta, ¿no? Ya se han encargado ellos. Se publicita por sí solo. Bueno, Carlos, un fortísimo abrazo, de verdad. Queda esa invitación, ese emplazamiento, a ver si puede ser antes de que finalicemos la temporada, teneros aquí entre nosotros. Un besazo enorme y bienvenidos. Oye, mil gracias a vosotros y de verdad a toda la provincia completa, de verdad. Tres monstruos, gracias, Carlos Saura. Y nos veremos. Nos vemos, ahí está. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues vamos a disfrutar de un vídeo que resumen lo que ha sido estos días de grabación de la productora de Carlos Saura en colaboración con una de las más importantes productoras de la India. El título de la película, Devil in Palace. Han traído sus historias de amor, su música y toda su elegancia desde más de 8.000 kilómetros de distancia. Esto es Bollywood en Valladolid. Están rodando Devil in Palace. Una película de amor y horror en idioma indio y español. He elegido Valladolid porque es una ciudad muy bonita y sus localizaciones cuadran perfectamente con mi película. También han elegido localizaciones de la provincia. Esta es la primera parte de un rodaje que es toda una aventura. Nosotros también comprobamos que es un rodaje especial. Nos dicen que les encanta Valladolid y que volverán a enseñarnos esta película y a grabar más. Bueno, pues de Bollywood vamos a hablar de algo francamente mucho más discutido, que ya está sobre la mesa y va a debatirse en el Congreso de los Diputados. En nuestro tiempo de tertulia, hoy vamos a hablar de la eutanasia y de otros tantos términos que pasaremos o pasarán nuestros invitados a conceptuar, a definir. Están con nosotros hoy el letrado, el abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, don Santiago Díez, colaborador de esta casa. Bienvenido, Santiago. Gracias. Junto a él está Gloria García, también habitual colaboradora. Ella es psicóloga de emergencias. Bienvenida. A este otro lado de la mesa está don Álvaro Sanz, que es oncólogo y es uno de los miembros de la Comisión de Bioética de nuestra comunidad, aunque viene a título particular, dicho sea de paso. Bienvenido, doctor. Y alguien muy querido también, hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Ha sido colaboradora durante muchísimos años y ha hablado de salud a los castellanos y leoneses. Bueno, pues, tengo muchísimos amigos, sobre todo en el medio rural, que son los que más nos siguen. Claro que sí. Y desde aquí les mandamos un beso grande. Bueno, pues la doctora Carmen de la Fuente es vicepresidenta de la ONG Cuidados Paliativos Sin Fronteras. Bienvenidos a todos. Tenemos compañeros a nuestra conexión en videollamada. Bueno, pues él es el doctor... miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Fernando Martín. Bienvenido, doctor. Marín, perdón. No le quiero yo cambiar el apellido. El doctor Marín, Fernando Marín, que, como les digo, es miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Tristemente, el fallecimiento del doctor Montes, Luis Montes, ¿era el presidente de la asociación? Eso es, el presidente de la Asociación Federal. Y bueno, nos hemos quedado sin presidente. Efectivamente, por un terrible accidente nos dejaba el doctor Montes, que además era castellano y leonés, de origen castellano y leonés, según tengo entendido, doctor Marín. Sí, de Salamanca. Efectivamente. Bueno, por conceptuar y situarnos en el momento presente, porque
según datos que yo manejo, hasta 16 intentos anteriores para regular la eutanasia y el suicidio asistido en el Congreso. Comentaba una de las diputadas de la Cámara, y parece ser que a propuesta del Partido Socialista, el pasado 3 de mayo, una proposición de ley que se ha presentado por este partido y que ha sido secundado por otros, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, va a permitir hablar de algo bueno, controvertido, tortuoso, y que va a llevar su tiempo. A mí me gustaría hacer, dado que la actualidad así lo demanda, hacer una primera incursión. Yo entiendo que vamos a tener que seguir hablando en este programa de ello, pero me gustaría hacer una primera ronda de opiniones, de expertos, tanto del doctor Marín. En unos minutos tendremos a la viuda de un compañero técnico de Televisión Española que fallecía hace unos 10 meses. Ella escribía un libro, Libertad Anhelada. Ella pedía dignidad para su marido, él también lo hacía. No fue posible, dado que está castigado penalmente en nuestro ordenamiento, pero luego también mantendremos una conversación con ella. Si les parece, aquí parece que está el bando de los doctores, psicóloga, letrado, nuestro doctor Marín a través de videollamada. Santiago, en este momento parece que sí que por votos en el Congreso se va a poder debatir sobre este tema. ¿Que tú entiendes que es, y tú como letrado de la Asociación de Defensa del Paciente, del Defensor del Paciente? El Congreso lo que ha hecho es desestimar una proposición de ley que había hecho Unidos Podemos para despenalizar la figura de la eutanasia activa, que es la que viene regulada en el artículo 143.4 del Código Penal, que bueno, suscitó mucha controversia en el pasado y ahora. Y todo empezó con el caso de Ramón Sampedro, como todos sabéis, aquel gallego pues, que luchó porque efectivamente se pudiera producir su muerte de forma digna y conforme a como él deseaba. Sí, efectivamente, Bien, en 1994. Eso llevó a que hubiera una reforma del Código Penal que se atemperara la cuestión de la cooperación con el suicidio, creando esta figura final de ese artículo 143, en la cual se atemperaba mucho las penas posibles ante una eutanasia activa. Es decir, que cuando uno muestra de forma inequívoca su deseo a morir, que haya un tercero que le ayude a morir ante una situación pues, de una enfermedad que aboque irremediablemente a la muerte de forma pues, a medio plazo, o a bien a dolores o padecimientos, vamos, en este caso pues, inaguantables para el paciente, ¿no? Lo que se ha hecho es, no despenalizamos, pero el PSOE con su iniciativa y Ciudadanos con su iniciativa, que también habían planteado previamente en el Congreso, pues van a hablar o quieren promover un debate sobre una ley de derechos al final de la vida. Es decir, que el paciente pueda elegir esa eutanasia activa o incluso la figura del suicidio asistido, ¿no? Que no es lo mismo. No es lo son mismo, muy parecidas. Sí, bueno, sí. de hecho, el suicidio asistido está autorizado solo en Suiza y en 5 estados de Estados Unidos, y la eutanasia, pues bueno, se empieza, ya hay varios países, todos los pues del Benelux, Holanda, Bélgica, efectivamente, Luxemburgo, Canadá y partes de Estados Unidos. Y Colombia también. Pero los de las partes de Estados Unidos hay muchos que son suicidio asistido, como en Suiza. ¿Vale? Que es parecido a la eutanasia, pero bueno, en definitiva... ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio Pues mira, asistido? El suicidio asistido es que te dan el medicamento y dicen, tómelo usted, pero te lo dan. Te dan un medicamento que el médico sabe que es letal y te lo pone en la mano para que tú lo tomes. Y la eutanasia activa requiere la cooperación necesaria de los médicos, porque generalmente el que lo necesita no puede hacerlo por sus medios. Bueno, pues paso a Gloria, porque se habrá visto sin duda a lo largo de su dilatada trayectoria en situaciones donde lo que uno decide es no estar. Sí. Psicológicamente, alguien puede estar con plenitud de conciencia y de voluntad para decidir no estar. Sí. Debido a estas circunstancias de las que estamos hablando, sí, temas. No, en 10 años de trabajo, conviviendo, tratando,
tratando a personas que están en una situación que ellas, porque no hay que olvidar que el dolor es unipersonal. Cada uno tenemos una forma de entender, de creer lo que es vivir con sufrimiento, sufrir, no sufrir, dolor. Por lo tanto, nadie podemos decir que tú debes aguantar o tú debes estar en una situación que para ti podría ser superable, pero para ella no. Y cuando estás con estas personas, con víctimas, bueno, pues en accidentes de tráfico son lesionados graves, y realmente ellas no quieren vivir por su sistema de creencias, por su sistema de entender lo que es vivir con dignidad, pues es un acto de empatizar, que aunque a ti no te ocurra, entender que tiene plena libertad para elegir lo que esa persona puede o debe superar o deben sufrir. Pues en esa línea voy a preguntar a la doctora de la Fuente y al doctor, al oncólogo, si la sociedad debe de empatizar con esa voluntad del que está in extremis, en situación de no poder revertir a una vida. Es un reto profesional, o sea, es la excelencia en la atención a los pacientes, a la familia, al entorno de vínculos de amor que tiene ese paciente, y es una obligación médica, asistencial, de evitar el sufrimiento. A siglo XXI tenemos el dolor como un derecho a ser tratado, y es lo que queremos. Por eso, si algo podemos decir, y Cristina, permítemelo, sí. Los médicos hasta los años 50 se formaron en medicina paliativa de la siguiente manera, cuando realmente en su maletín solamente tenían el estetoscopio. Doctora, me gustaría hacer un matiz. Explique qué es cuidados paliativos, vale. ¿En qué consiste para luego continuar? Efectivamente, son el tratamiento cuando la enfermedad sigue un curso que ya no hay terapia específica, pero el paciente sería, en vez de un tratamiento a la biología, es un tratamiento a la biografía, a la persona, con todos sus vínculos. Por eso se concibe el dolor total. No solamente te duele el cuerpo, también te duele el alma, te duele las relaciones familiares, las relaciones sociales. ¿Qué es la medicina paliativa? La terapéutica de la enfermedad terminal, es decir, control sintomático del dolor, del insomnio, de la disnea, o sea, la fatiga, la angustia, los temores, etc. Entonces, para eso hay que capacitarse. Hasta los años 50 se formaba en sus libros de patología general, que por cierto el autor era de la Universidad de Valladolid, formaba en que no se podían abandonar a los pacientes cuando la enfermedad ya no teníamos cura. Pues podía ser desde una tuberculosis, un cáncer, otra enfermedad infecciosa. Pero ¿qué ocurría? Siempre ha habido dentro de la medicina, de los médicos, dos tendencias. Los que estaban centrados en el paciente independientemente de sus circunstancias, y los que decían, si ya no se puede hacer nada más, me olvido del paciente. O sea, el abandono de esa persona. Entonces, ¿pero la decisión está en el facultativo? Esa es la pregunta. Cuando un enfermo está en esa situación y conscientemente dice, no quiero seguir... Habitualmente yo tengo mucha experiencia ya en medicina paliativa, llevo más de 30 años, iniciamos aquí en Castilla y León, y aprendí mucho de mi maestro, que fue el profesor Ortiz de Landázuri. ¿Qué es lo que sabemos? Que el paciente dice, doctora, no quiero vivir, ayúdeme a morir. Sí. ¿Cuál es lo que yo estoy escuchando? Doctora, yo no quiero vivir así, así. Y tienen toda la razón. A mí las peticiones de eutanasia que he tenido, y les he contemplado, digo, efectivamente, usted no quiere vivir, vamos a ver por qué no quiere vivir. No es un diálogo racional, es un diálogo médico, es decir, voy a ver qué le pasa. Claro, si tú tienes una paciente que habitualmente tiene unos niveles de 100 de glucosa, es que le has puesto un tratamiento que tiene 300, 300 porque le has puesto corticoides y no lo has controlado bien, ese paciente está con un estado de excitación que se quiere morir. Y le pones el tratamiento y ya nunca más te vuelve a hablar el tema. Bueno, hay casos de todo tipo. De todo, hay personas que quieren realmente y no se lo permite nuestro Código Penal, doctora. Ahora lo trabajamos, sí. Según su experiencia, por favor. Según mi experiencia, concreta un poco más la pregunta. Sí, según su experiencia, es una pregunta que le he hecho a todos, ¿no? Esa empatía, todo es cuestión de ética hacia el enfermo que pide. Como oncólogo se habrá encontrado con situaciones extremas. Curiosamente, mucho menos de lo que uno puede pensar. O sea, en mi experiencia,
el tema en el enfermo oncológico. Hay varios perfiles de enfermos. Uno es el enfermo oncológico, que es paradigmático del enfermo que tiene mucho dolor. Paradigmático. Sí. ¿Qué sucede? Que ahora eso quizá no sucede tanto. O sea, el dolor, curiosamente, si tú preguntas al ámbito de cuidados paliativos, está el doctor Marín. Cuidado. Sí. ¿Qué es lo que de verdad cuesta controlar? ¿El dolor? No, cuesta controlar mucho más otros problemas. El ahogo, la angustia, el ver que te vas a morir, que lo tienes que afrontar y que no hay una alternativa. Pero la pregunta que hacemos es ¿por qué tengo que soportar X meses o tiempo en algo que es irremediable cuando yo quiero dejarlo en este instante? ¿De qué depende? ¿De ética? ¿De lo que el médico siempre dice, ¿no? Y siempre... Probablemente la pregunta es ¿a quién los médicos curan, ¿no? ¿A quién se lo estás diciendo? Se parte de la base de que tiene que haber una estructura médica o estatal donde a la persona que sufre alguien le dé un alivio, el que él quiera, de su sufrimiento. Esa es la estructura. ¿Por qué? Porque detrás del sufrimiento hay un componente emotivo fortísimo. Si ahora yo llego y digo, bueno, pues al que sufre, dice, pero Álvaro, ¿cómo vas a decir? Yo creo que me están haciendo trampas en este lado de la mesa. Yo no estoy hablando de evitar el dolor, por supuesto que se ha avanzado y hay... Pero es que hay personas que quieren no estar. Sí, pero te estoy diciendo que a esa persona que quiere no estar, hemos hecho una estructura donde alguien le tiene que dar salida. Claro, dar sentido, dar sentido. Y ese es el problema. ¿Por qué tiene que haber alguien que le dé salida? ¿Por qué tengo que estar yo como médico, que tengo como objetivo aliviar, acompañar? ¿Por qué debo de poner entre mis recursos acabar con el enfermo? Cuidado, estamos hablando de acabar. Físicamente es un tema muy serio. Estamos cambiando lo que es la medicina. Un enfermo terminal, entendámonos, no alguien que de repente diga, bueno, pues yo estoy cómodo en mi... Una cifra que está ahí y que la sabremos muchos y que la gente se olvida, que es muy curiosa, suena muy mal. En España hay 10 personas que se suicidan cada día. Esas 10 personas que se suicidan cada día han tenido que sufrir como perros. No se ha hecho una estructura para vamos a darle salida a estas personas que se tienen que suicidar. Sin embargo, al enfermo terminal, como está sufriendo mucho y lo ha pedido, el Estado tiene que dar un recurso que le dé salida por la vida que, por la vía que le ha pedido. El Estado penaliza al que le ayuda. No, pero estamos hablando ya en la vía de la eutanasia, es la pregunta que me has hecho. Sí, bueno, estamos hablando de todo. Mi compromiso no solamente como médico, la eutanasia, estamos hablando de todo ese concepto de ayudar, de suicidio asistido, porque ahí el médico también entra y juega un papel. Entonces, eutanasia y suicidio asistido tienen éticamente prácticamente el mismo valor. Claro. No, tiene un cambio semántico, pero tienen en la parte ética prácticamente el mismo valor. Todos los que estamos entra metidos, a formar parte del facultativo, ¿no? El médico tiene que jugar todos los su que papel. estamos metidos en esto hemos visto mucho sufrimiento. Insisto, yo como oncólogo he visto el sufrimiento correspondiente a los años que llevo de práctica, pero he visto muy poquita solicitud de eutanasia. La gente... Pues fíjese, el 80% de la población de este país, el 80%, en Demoscopia me parece que ha sido el último análisis, exactamente, habla de que les gustaría una regulación sobre este tema. No estoy hablando de regulación, sino en la realidad. O sea, lo que me está pasando a mí, después de ver... Ese es un tema que interesa. Después de ver miles de enfermos, me he encontrado con cuántos he hablado de eutanasia. Muy pocos. ¿Cuántos me han solicitado expresamente la eutanasia? Bueno, pero la cantidad Contados. aquí es importante, ¿eh? Quiero decir, haya los que haya, si piden eso... No, para mí es importante la estructura social. Yo ahora estoy hablando... Hoy por la mañana he hablado a los enfermos oncológicos con los que he tenido que tratar. Hoy estoy hablando, por así decir, al 80% de la gente, 50, 60, me da igual el porcentaje, un porcentaje muy fuerte. Socialmente ha calado mucho. Es un tema, claro, O sea, a ese porcentaje es con el que estoy hablando ahora. O sea, es, oye, cuidado. ¿Y usted éticamente lo ve reprobable? Yo actuar directamente. Estoy hablando de usted, ¿eh? Sí, es que cuando hablo de eutanasia hay un componente ético, un componente emotivo feroz. O sea, va a ser casi imposible poder hablar aquí sin sacar un componente emotivo de cómo ha sufrido alguien, no vamos a poder. Y uno se va a ver reflejado. Y el momento en que te ve reflejado, yo como oncólogo, si cuando veo a un enfermo me veo reflejado, me bloqueo en mis decisiones. Va a haber una decisión, un sufrimiento y una persona que tiene que actuar donde lo que está haciendo no es aliviando. Es procurando la muerte del enfermo. Bueno, yo creo que hay que desfocalizar un poquito el tema, ¿eh? No es un problema de lo que tengáis los médicos, es un problema del enfermo.
O sea, no es un problema de actuación médica, es un problema de derecho del paciente. Un momento, te interrumpo. Y hoy por hoy, la eutanasia pasiva está admitida. Y lo sabéis. Es decir, sí, la eutanasia pasiva está admitida. Están las instrucciones previas del paciente en el cual él decide, cuando no puede ya expresar su voluntad en el momento en el cual ya se produce una situación en el cual el cuidado paliativo es lo único que le queda y él no tiene conciencia, y tiene el derecho por ley de decir a los médicos que le desconecten de la máquina. Sí, tienes toda la razón, apretar un botón y acabar con la vida del enfermo en minutos o en segundos o en días o en semanas, pero se acaba con una eutanasia pasiva, que es dar un botón, desenchufar una máquina. Con lo cual estamos hablando del siguiente paso, es decir, que cuando yo decido, siendo consciente de mi voluntad y de lo que quiero hacer, y no puedo, porque yo no puedo tirarme por la ventana, cuando yo decido que mi vida no tiene ningún sentido porque estoy abocado a una muerte en cuestión de días o de semanas, o bien que los sufrimientos van a ser insoportables y que yo no voy a poder aguantar esa situación, que alguien, médico, me ayude o colabore en esa labor, aunque sea de forma pasiva. Yo sé que queréis contestarle y es lógico. Lo que sea. Eso es la activa, pero la pasiva está admitida. Pero es que quiero dar curso y tenéis que entenderlo. Carmen, a la videollamada que le he saludado, no ha podido ni intervenir en una primera ronda. Doctor Marín, ha escuchado, imagino, atentamente, igual que pasamos a saludar de inmediato a Asun Gómez. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, a ver, la eutanasia se produce en el contexto de una relación médico-paciente de confianza y por mutuo acuerdo, es decir, a ningún médico se le obligará nunca a practicar una eutanasia. Lo que se está pidiendo es que la ley no se meta como un elefante en una cacharrería e interrumpa ese diálogo, ¿no? Ese diálogo entre el paciente y su médico. Es decir, Ramón Sampedro, por ejemplo, muchas veces se habla de paliativos, pues Ramón Sampedro no tenía nada que pedirle a los paliativos. Inmaculada Echevarría, que por ejemplo murió, que estaba conectada a una máquina y tuvo esa suerte, estaba en un centro excelente de cuidados paliativos. Las razones de morir, para morir, son diferentes a los síntomas, ¿no? Nadie muere por un dolor atroz, muere porque, según su escala de valores, según su forma de ser y de estar en el mundo, considera que su biografía ha terminado. Y la pregunta es, ¿tiene derecho a ello? Desde su asociación, Derecho a Morir Dignamente, ¿tiene un ciudadano, una persona, derecho a decir hasta aquí? Que yo por eso les decía antes a los doctores que me estaban haciendo una pequeña trampa, porque no estábamos hablando de paliar un dolor, como bien ha apuntado usted, sino de no seguir en las circunstancias y en la tesitura a la que se enfrenta. ¿Tiene un ciudadano derecho a eso? ¿A que no se le penalice al que le ayude a eso? La disponibilidad de la propia vida es un hecho. Cada día se suicidan 10 personas, como decía el compañero. 5 se ahorcan, 3 se tiran por una ventana, una se pega un tiro y otra se envenena. ¿Queremos seguir mirando para otro lado? Existe eutanasia y suicidio médicamente asistido clandestinos o en el exilio para el que tiene dinero y conoce idiomas para poder irse a Suiza. Por ejemplo, el científico australiano, ¿no? De 104 años, que se ha ido hasta Suiza, efectivamente, donde no está penalizado. Entonces, la muerte voluntaria solo puede estar restringida a aquellos que tengan recursos personales para afrontarla, o realmente estamos dispuestos a hablar sobre el tema, cómo puede haber garantías que certifiquen la voluntad de la persona de morir de forma reiterada. Por supuesto que si con cuidados paliativos esa voluntad desaparece, pues muy bien, pero que morir no es ninguna broma. O sea, que una persona no pide morir porque no tenga un nolotil o una pastilla de morfina, ¿no? Está claro. Vamos a escuchar un testimonio. Antes decía el doctor Sanz que siempre que te pones en la piel de un enfermo. Vamos a escuchar a Asun, a una compañera, Asun Gómez Bueno, que su marido... Asun, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por entrar en directo, porque sé que es un tema siempre doloroso. Aunque hayan pasado ya meses y hayas escrito y terminado ese libro que empezaste con tu marido, Libertad Anhelada, Luis de Marcos tenía esclerosis múltiple. No. Perdón. Sí, ELA. No.
No, esclerosis múltiple primaria progresiva. Exactamente, sí, sí. Porque además donaste los beneficios del libro, había dicho bien, a la Asociación Española de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, efectivamente. Bueno, sí. El hecho es doloroso, pero me gustaría que testimoniaras cómo se vive es como si te hubiera ocurrido a ti, cómo se vive durante meses. Estamos viendo imágenes de la familia, de los seres queridos, de vosotros, para vivir en lo que decías, yo he estado escuchando cómo relatabas en una entrevista a otros compañeros, cómo relatabas esa vicisitud y que siempre le veías sonriente, con ánimo, que te lo imprimía a ti. Por supuesto. Él lo hizo todo muy fácil. Él sufría mucho porque los dolores que tenía eran intensos y iban en aumento, no respondía a ningún tratamiento, pero su estado de ánimo hacia los demás siempre era positivo, siempre era, venga, vamos a aguantar, vamos a ver si hay algún avance médico, pero claro, llegó un momento en el que no lo había, que no había ninguna solución para él y la situación era cada vez peor, además iba deteriorándose muy rápidamente. Y con una inmovilidad, Asun, y con una inmovilidad total. Sí, total, solo podía mover el cuello. Se le juntaba el dolor insoportable con la falta de movilidad total. ¿Y cómo afrontaba el futuro? ¿Qué es lo que decía, Asun? Pues él lo que decía era que el futuro que le esperaba era horroroso, porque el presente ya lo era y no había ninguna posibilidad, no había ningún avance para curar su enfermedad, con lo cual las expectativas de futuro pues eran muy malas, porque ya lo era el presente. Claro. Y él no quería inmiscuirte a ti ni que tú tuvieras problemas, cooperando para que el dejar de estar en tu compañía fuera... Claro, porque si yo le ayudaba está penalizado, claro. Pero él no podía hacer nada por sí mismo. ¿Has escuchado lo que aquí se ha comentado, Asun? Sí. Me gustaría escucharte o que dieras respuesta a algunas de las cuestiones y que los demás también pudieran, claro, hablar. Bueno, yo parto de la base de que Luis y yo respetamos todas las opiniones y, bueno, también pedimos que se respete la nuestra y es que se legalice un derecho y es el derecho a poder disponer del final de la vida de uno, cuando lo está pidiendo una persona que está en su sano juicio, que su capacidad cognitiva está perfecta y que lo que quiere es poner fin a una vida que no es tal, que es un sufrimiento continuo. Es así de sencillo y que es algo que no es obligatorio, que una vez que se apruebe la eutanasia, porque consideramos que se va a aprobar, no va a ser obligatorio aplicársela a nadie. Simplemente es una opción que va a existir para quien lo necesite. Me gustaría, Carmen... yo lo que me gustaría que quedara muy claro que desde 1984 el término que indica poner fin a la vida de un paciente dentro de un contexto sanitario, por petición del paciente o familiares que puede ser, se llama eutanasia. Ya hemos de hecho desaparecer del contexto pasiva, de todas otras clasificaciones que hacíamos. Eutanasia por la Asociación Médica Mundial en el año 84, ahí hay personas de todas creencias, ateos, pero es acto de poner fin a la vida de un paciente en un contexto médico, a petición propio o de sus familiares. Entonces, en ese contexto, nosotros entendemos, yo te voy a hablar como médico, médico que ha acompañado a muchísimos pacientes y yo siento muchísimo que Luis tuviera dolor. Siento muchísimo que la señora Echevarría no se quitó la vida, la señora Echevarría quiso morir como le pedía la enfermedad. La enfermedad era mortal de necesidad, le quitan el respirador, que en esos momentos era un sufrimiento para ella innecesario, fútil, y esa mujer muere plácidamente, porque es su fin natural. Entonces, en el contexto en el que nos movemos es un contexto de humanidad, un contexto de intentar por todos los medios, yo a mis pacientes, a las enfermeras y cuando formo digo, primero que haya una buena comunicación, que se empatice, que realmente el enfermo se sienta que hay confianza,
que hay compasión, es decir, padecemos con él. Yo he llorado con mis pacientes y mi enfermera también y otros muchos compañeros, porque es una parte de su biografía, como te decía antes. Tratamos su biografía, porque la biología lleva por otra parte. Necesitamos ser competentes en el control de síntomas. Luis ha sufrido. Luis ha sufrido una barbaridad. Perdona, Carmen, Asun, imagino que tu marido sufrió porque no se podía evitar de ninguna manera. Se puede evitar el dolor. Quiero decir que le habrán aplicado todo tipo de... Vamos a ver. Yo te perdona, que nos conteste. Asun, perdona. Sí, a ver, yo estuve con él, obviamente, y Luis sufría muchísimo y tenía mucho dolor. O sea, Luis no respondía, le pusieron morfina, después le pusieron metadona, después le pusieron otra cosa, y no respondía a esos tratamientos. El dolor seguía en aumento. Vale, pues ahí tenemos otro tratamiento que es, por ejemplo, si, lo estamos aplicando ya en los domicilios, esas curas de úlceras inmensas que producen tanto dolor, les bajamos el nivel de conciencias, les sedamos, porque es una obligación moral que ese paciente no sufra, como hemos visto sufrir años y años que no se nos ocurría. Me están diciendo, doctora de la Fuente, que el doctor Marín sonríe ante lo que está diciendo. Por favor, quiero verle al doctor Marín. Sé que mantenemos ahí la conexión con Asun. Doctor Marín, ¿por qué sonríe al escuchar las palabras de la doctora de la Fuente? Porque no hay que pasarse y crear falsas expectativas. Sin duda, sin ninguna duda, la mejor propuesta de la medicina en el proceso final de la vida son los cuidados paliativos. Pero eso no significa que las personas no sufran, porque el sufrimiento no solamente son síntomas, hay otras razones para sufrir. De hecho, las razones para una muerte voluntaria, como la de Inmaculada Echevarría, que murió voluntariamente, ella decidió un día que no quería el respirador, esperó 5 meses hasta que le dieron el visto bueno y murió de forma voluntaria. Podía haber seguido viviendo años con esa máquina que llevaba 10 años, a la que llevaba 10 años conectada. Y una persona decide morir no por dolor, sino porque su vida ya no tiene sentido. Y ni los paliativos ni ningún tipo de medicina tiene esa capacidad de dotar de sentido a la vida de las personas. Está en otro ámbito, son vías paralelas que no tienen nada que ver. Y Luis de Marcos estuvo en un centro de cuidados paliativos y es una prueba fehaciente de que incluso con cuidados paliativos las personas pueden sufrir, no dolor, pero otras... Incluso con cuidados paliativos, ¿no? Doctor Marín, alguien puede decidir no querer seguir. Sí. Claro, por supuesto. Claro, que yo es que por eso quiero centrar... me van a permitir los facultativos, pero quiero centrar la situación. En el contexto, nosotros sanitarios, yo te digo mi experiencia profesional y el doctor Marín, estoy totalmente de acuerdo con él. A la señora Echevarría es que no la dejaban morirse, por eso ahora mismo se acaba de publicar un libro que es doctor, no haga todo lo posible, porque es que por hacer lo posible podemos mantenerlos conectados a las máquinas tiempo y tiempo en plena agonía. Carmen, ¿todos los médicos piensan igual que vosotros? Estamos dentro de un marco. Mira, quiero decir, habrá médicos como el doctor Montes o el doctor Marín habrá de que todo. Entiendan que éticamente quieren echar una mano a esa persona que libremente y voluntariamente quieren no seguir viviendo. Te voy a decir, es una visión paternalista de la medicina. No, ni mucho menos. Te voy a decir una cosa, ¿me permites? Sí. Mira, cuando Hipócrates y todos los que le rodeaban deciden ser médicos... Sí, primo nocere, ya me lo sé. No voy por ahí, no voy por ahí. Vamos a otra cosa. Toda una sociedad pro-eutanásica, toda una sociedad pro-suicidio asistido. Y ellos dijeron, nunca haremos daño al paciente. Ese es el primo le estaremos a su lado y nunca le daremos droga letal para que pueda morir. Y la acompañaremos. Bien. Entonces, otro problema que es un debate que lo ha dicho, me parece, Marín, muy bien, o tú, quizás lo dijiste tú, como defensor del paciente, es que hay un debate que no es médico, que es social, que es todo un debate... ¿Y en el momento que se despenalice en el ordenamiento jurídico, en el Código Penal? Sí. Ya le hemos dicho los médicos, lo ha dicho la Sociedad Española de Cuidados Paliativos... Me he perdido, no sé si es el momento de intervenir o no. Sí, hombre, claro, por Dios, doctor Sanz. Un par de ideas. Uno. Coincido, creo que hay que buscar puntos de conexión, que hay muchísimos. Uno, los cuidados paliativos no son mesiánicos. Así es. No, alivian todo. El que vende eso lo decía el doctor Marín, está vendiendo humo. Dos, los cuidados paliativos bien hechos van a hacer que una
demanda social inespecífica de un 80% de personas que dicen que llegado el caso ellos lo pedirían, hagan que en la realidad, como está sucediendo, sean muy pocos los que en realidad lo pidan. Las dos cosas. En la eutanasia sucede un fenómeno curiosísimo, no sé si os habéis dado cuenta. Hablamos con nombres propios. Es Inmaculada, es Pedro, es... ¿Por qué? Porque son casos paradigmáticos, yo creo, entiendo. Paradigmáticos, complicadísimos, que acaban sirviendo durante años de ejemplo. Y tercera cosa que quería decir, que es la última, es muy importante no confundir eutanasia pasiva en el ámbito bioético con eutanasia activa. En cuanto en bioética dos personas están hablando y empieza a ponerle apellidos a la eutanasia, no va a haber acuerdo, va a haber caos, porque estamos hablando de términos diferentes. Pero si es la ley. Pero es que es la ley, sí, que no es vuestro ámbito médico, que no, sí, pero es que es la ley. Desde el ámbito de la bioética... Sí, pero eso no es la ley. ¿Tú estás de acuerdo con que la eutanasia esté penalizada? Un momentín. Yo lo que no quiero es que... ¿Estás de acuerdo? No, déjame... Sí, es que la pregunta es muy sencilla. Déjame terminar. ¿Estás de acuerdo con que la eutanasia esté penalizada? Yo estoy en total desacuerdo con que... ¿Que a alguien se le ingrese en prisión por eso? No, con que a un médico se le obligue entre sus prácticas médicas quitarle la vida a un paciente. Pero ya sabes que esto es como el aborto, que siempre va a la excepción de conciencia, pero no hay ningún problema. Habrá médicos que decidan practicarlo y otros que no. Un poco. Es lo que, según estoy diciendo, me estás contradiciendo. No estoy entrando a tus criterios, estoy diciendo qué es lo que yo busco. Nunca se le puede pedir a un médico, por mucho sufrimiento que haya de fondo y por mucho que la dignidad del paciente lo haya pedido, que actúe para quitar la vida a un paciente. No tiene nada que ver en la dignidad del paciente lo que yo hago con él, que él siempre tiene derecho a decirme que no. Él siempre tiene derecho a decirme que no. Y por eso el paciente puede decir que yo le desconecte y le tengo que no le toque y no le tengo que tocar. Quiere hablar, me está diciendo, me iba a ir a la calle para hablar la opinión de la ciudadanía, pero quiere hablar el doctor Marín sobre lo que está apuntando el doctor Sanz. Sí, lo único es, a ver, si le preguntamos a los médicos, como hizo el CIS, la mayoría está a favor de que se regule la eutanasia. Pero cuidado, que a nadie se le va a obligar, a una eutanasia. Pero lo que no puede ocurrir es como con el aborto. Es decir, que haya hospitales enteros donde no se practican abortos, ¿no? Estando en la ley, es una prestación. Y sin embargo hay un boicot por parte de muchos profesionales que no quieren hacer abortos porque, bueno, objetan, dicen que son temas de conciencia, en realidad es un boicot a la ley porque es más cómodo no hacerlos, ¿no? Así que mucho cuidado con esto de Hipócrates. Hipócrates tampoco permitía el aborto, tampoco existía el concepto de ciudadano, ni de derechos, ni de autonomía. Entonces no nos sirve esa bioética. Hay que hacer una bioética en democracia basada en el diálogo y en el mutuo acuerdo, ¿no? Ambas sí, que Gloria no ha hablado nada. Sí. Y agradezco muchísimo que estés tú y también nos lo digas. Toda ley tiene unas consecuencias, una serie de respuestas a nivel social. Esa ley, tal y como está enmarcada y quiere el Partido Socialista, es una ley que quiere convertir al médico en gestor de muerte. Y eso no está dentro de la profesión médica. Dos, hay una serie de consecuencias. Piensa en el chantaje de los débiles. Yo participo de un trabajo de fin de vida dentro de la red de médicos centinela de Castilla y León y hemos estudiado las causas de eutanasia en Holanda, que están publicadas, que están al alcance de todo el mundo y los pueden ver. El 90% de las eutanasias que se provocan a los pacientes por los médicos de familia no son a petición del paciente, son a criterio del médico, siempre dicen así. Bueno, eso me parece, eso es una barbaridad. Eso me lo puedo creer, de verdad. Las tenéis publicadas. Habrá que proteger esas fuentes, porque yo sinceramente no me lo creo. ¿Cómo va a ser? O sea, no me lo creo, eso es cargarse a la gente, claro. No, pero es imposible. Doctor Marín, por la ley, está publicado. Doctor Marín. A ver, es que la propaganda esta de que los ancianos salen en autobuses huyendo de Holanda, pues es patética, ¿no? Es decir, no es cierto. Diversos estudios científicos publicados en revistas con bastante prestigio han demostrado una y otra vez que la regulación en Holanda y en Bélgica es segura, que no hay homicidios, no hay eutanasia involuntaria. Lo que pasa es que algunos están confundiendo deliberadamente la sedación sin consentimiento
sin una petición explícita, que ocurre igual que en España, donde muchas veces ya no se le pregunta al paciente porque está en las últimas horas o días con la eutanasia. Son prácticas distintas que no tienen. Es que si no, no sería eutanasia, sería asesinato, puro y duro. Es una barbaridad, es una barbaridad. Claro, Gloria. Lo que se trata es de aprobar un marco en el que todos tengan derechos. El profesional, el facultativo que quiera ejercer ese derecho o que quiera que no le importe ayudar a morir dignamente a los pacientes, el que quiera, el profesional que quiera, y el paciente que quiera también morir dignamente. Es decir, ni obligar a todos los pacientes para que quieran morirse, ni obligar a todos los médicos a que puedan practicar. Es decir, combinar, conjugar, que todos los que necesiten o que quieran puedan. Pero claro que efectivamente no todos los pacientes quieren morir, pero el que quiera que pueda, desde un marco legal. Y no todos los profesionales quieren ejercer ese derecho, pero si pueden, sí, tenemos ahí a nuestra compañera Asun, no la he olvidado, pero me va a permitir ella y al resto que me vaya a preguntarles a los castellanos y leoneses, a unos pocos, claro está, basándome en el 84% que antes también reconocía el doctor Sanz. El 84% de los españoles están a favor de una regulación de la eutanasia, según datos de Metroscopia de marzo del 2017. Vamos a ver algunas opiniones en castellano. ¿Usted se posicionaría a favor o en contra de la eutanasia? Yo a favor. Creo que todas las personas nacemos con la libertad del individuo y una de nuestras libertades es saber cómo queremos vivir y cuánto queremos vivir. Entonces yo me posiciono a favor. Yo estoy a favor, porque creo que tiene que ser un derecho también, igual que es un derecho vivir dignamente, pues debería ser un derecho también tener la opción de querer morir dignamente y conseguirlo de modo legal. A favor, por supuesto, que cada uno decida lo que corresponda a la opinión de cada uno, ¿no? Yo estoy de acuerdo, porque no es forzada, ni el divorcio ni nada es forzado, o sea, el que quiere lo hace y el que no, no, pero sí tiene derecho a exigir vivir o no vivir, desde luego. ¿Y cree que en nuestro país sería posible esta legalización? Creo que sería más difícil, o que va a ser más difícil que en otros países que a lo mejor tienen otra mentalidad un poco más progresista en este sentido, ¿no? Que en España todavía nos queda un poco para llegar a ese punto. Debería de estar ya, no solo en España, sino en Europa, totalmente legalizada. Hay casos y casos y ahí se puede hacer una regulación que contemple supuestos en los que realmente pues sea aconsejable. Entonces, en ese caso me parece que bien, me parece que sí. 10-0, ¿no? O algo así. Pues sí, absolutamente todo. Y no les les hemos ido buscando, no, sea de paso. Es que mira, yo les comprendo perfectamente si por eutanasia, desde el punto de vista epidemiológico, es morir bien, con dignidad, acompañados, sin dolor y demás, todo el mundo nos apuntamos a ese carro. Pero la ley no va por ahí, la ley va a gestionar la muerte en un ámbito sanitario a petición del paciente y con bata blanca. Entonces, en nuestros contextos... Bueno, ¿y qué tiene de malo, doctora de la Fuente? ¿Qué tiene de malo que cada uno matar en circunstancias concretas, pactadas, de resolución de la enfermedad? No llamemos, Cristina, no llamemos eutanasia lo que no es. Yo tengo pacientes que no quieren seguir viviendo en esas condiciones y se mueren. Pero es que no van a volver de esas condiciones. Cuando no hay reverso de esa enfermedad... Pero no le adelanto la muerte. Pero ¿y por qué problema hay en adelantarla unas semanas el sufrimiento de alguien que no tiene solución? Yo pregunto, díganme, ¿qué problema tiene el médico que le ha estado acompañando y ayudando en insistir a ver si la enfermedad... Y no hay vuelta atrás. ¿Qué problema hay en facilitarle ese paso y que no sufra? Que el fin no justifica los medios de toda la vida. O sea, si yo sigo viendo o yo puedo pensar... Pero que digo que qué problema hay en interferir en lo que es ese deseo del ciudadano. Insisto, yo ahí lo que estoy pidiendo es para el médico que está interpretando que lo que está haciendo es provocar la muerte de una persona y considera que provocar la muerte de una persona no es algo bueno en sí y no es algo bueno en el ámbito médico... Para usted no es bueno, es decir, no practicaría nunca... provocar la muerte de alguien no es bueno. O sea, sí lo veo. Y tampoco usted, doctora de la Fuente, en esos casos de no vuelta atrás, de sufrimiento, de querer decir hasta aquí, no puedo más... Matar nunca. Pero matar, nunca. Yo antes os hacía una pregunta y todavía no habéis contestado ninguna. ¿Cuál? ¿Estáis de acuerdo con que esté penalizado? O sea, sí, que sea un delito el que el médico que tenga otra opinión... nos ha costado 2.500 años. No, pero ¿estáis de acuerdo en humanizarnos? Sí, humanizarnos. Si queréis hablamos del Imperio Romano, pero... No, 2.500 años en humanizarnos. Pero estoy hablando de algo tan sencillo como si estáis de acuerdo, o no
con que la persona que ayude a facilitar ese tránsito hacia la muerte a alguien que ya tiene una enfermedad irremediable o va a tener unos sufrimientos. Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, es tan sencilla la pregunta como esa, y para eso no hace falta hacer tanto circunloquio, sí o no, ya está. No, si no es tan fácil. No estoy de acuerdo contigo en que sea tan fácil. No es fácil ni mucho. Hombre, que estáis de acuerdo en que estés penalizado. No pongas en mi boca lo que no he dicho. Sí, lo que te digo es que, que si estás buscando una pregunta tan sencilla, entre comillas, cuando hay 200 matices y luego podemos hablar de, mira, estas situaciones que me estás planteando bajo capa y que sabes que están ahí detrás de esa pregunta, te voy a decir, yo sigo diciendo lo mismo. Yo como médico desaconsejo, no voy a hacer provocar directamente la muerte de alguien. Álvaro, puede haber circunstancias donde hay circunstancias de todo tipo, donde todo se puede hacer comprensible prácticamente en función de las circunstancias. Pero eso, que es una situación que hay que hablar y que muy probablemente si hablamos vamos a estar de acuerdo, no me va a cambiar el principio de que yo considero no es por que... hacer, sí. Pero es que lo que se va a tratar en el Congreso, que por eso lo hemos traído aquí a la tertulia, es eso, es la despenalización. Pero vamos a ver, ¿qué es? Por eso preguntaba. ¿Cuál es el fin del Código Penal? No, la pregunta que está haciendo es... Os lo voy a leer ¿cuál es el fin? Si estáis de acuerdo. ¿Cuál es el fin del Código Penal? 143.4. Es protectivo. El fin del Código Penal es proteger la vida. Yo os lo leo, mira. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de este, o sea, es decir, del que lo pide, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados de las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. Ahora os las leo. Las 2 y 3 de este artículo son de 2 a 5 años... de 2 a 5 años de prisión para los que cooperaran en actos necesarios al suicidio y de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Es decir, ese punto 4 es el que se quiere despenalizar. Claro. Y eso es lo que está, es decir, que hoy el médico que facilita esto, es decir, ante esta situación, este caso concreto, muerte inequívoca, sufrimientos inaguantables, se enfrenta a penas de cárcel. Esta es la pregunta que yo os hacía, es decir, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Claro. Porque para venir a hablar de nuestro libro, pues hablamos todos. Pero sí, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Vuelvo a lo mismo. Que esto esté en el Código Penal, hoy, en una sociedad del siglo XXI. Vamos a ver, yo vengo desde el ámbito de la biótica, no del Código Penal. Pero coño, venimos a hablar de eso. Venimos a hablar, cada uno desde su ámbito. De la despenalización. Y yo hablo del ámbito ético, de lo que es actuar para provocar la muerte de un paciente. Pero es que las teorías son todas muy buenas, pero luego está lo concreto. Lo concreto es esto, que el que hace esto se va a la cárcel. Matar a un paciente en esas condiciones. Primero, es un fracaso de la medicina tener a un paciente en esas circunstancias. Bueno. De sufrimiento, de abandono, de que no tiene la posibilidad de nada. Es que eso es desesperante. Y en esa desesperación, ¿quién no pide la muerte? Carmen, no es verdad. Estás argumentando... ¿Quién no pide la muerte? No es así, porque tenemos a Asun y me da pena porque... Asun, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha estado, lo decía el doctor Marín, en un centro de cuidados paliativos y no encontraba... claro, todo el mundo... Ahora te entiendo. ¿Sabes lo que quieres decir? Quieres decir, pero en eso yo no estoy de acuerdo con lo que él dice también. Es que no es así. El debate es un debate social, no médico, que quede claro. Es un debate social donde los médicos... No, los médicos no entramos. Bueno... Tú no eres todos los médicos de España, no, por eso Carmen. Tenemos un código que nos une a todos. Pero digo, por eso pregunto, igual que en el aborto, hay médicos que lo practican y otros que no. Quiero decir, si es una demanda social, lo que no podemos es llevarlo todo a lo personal. Antes decís que no hay que personalizar tanto. Yo quiero que salgáis un poco de las creencias o particularidades de cada uno y habláramos, claro, aquí pero el ser médico también es en ayudar al enfermo, Carmen. Sí, pero no a matarle. ¿Qué es lo que la ley dice? ¿Tú entiendes que... Claro, entra antes de despedirnos que ya tenemos nada de tiempo. Claro, si me permiten decir una cosa, la vida es según se cuenta y la vida hay que contarla. Y Luis, lo que tenía en los últimos meses no era una vida, era un sufrimiento continuo. Y él lo pedía para sí mismo. Lo que pedía era poder descansar, poder liberarse de un cuerpo que le estaba castigando continuamente. Era simplemente eso, y no implicaba... Aparte de verlo sufrir, él lo que pedía era que le dejaran a él descansar, lo pedía para sí mismo. Una persona de 50 si estuviera despenalizado en el Código Penal, si no existiera ese artículo que ha leído el abogado del defensor del paciente, ¿tú hubieras ayudado a tu marido a morir? Yo sí, porque él me lo pedía.
Yo les digo a todos, cuando alguien quiere como yo quería a Luis, y lo que te pide es que por favor le dejen irse, que le dejen abandonar ese cuerpo, que le dejen ser libre, pues lo único que puedes hacer es decir, pues yo te ayudo y que tengas buen viaje. Gracias, de verdad, por contar con tu testimonio de primera mano, viuda de Luis de Marcos. Fernando, me gustaría despedirme de ti, que dijeras, pues... Sí, la pregunta es ¿a quién pertenece mi vida? Es decir, si mi vida me pertenece a mí, yo decido finalizarla cuando entienda que mi biografía ha terminado, también respetando que haya personas que consideren que la muerte voluntaria es un pecado o que cualquier ayuda a morir es matar a la persona. Aquí nadie está hablando de matar a nadie. Está hablando de que una persona decide que su vida ya no puede más y en lugar de esperar a morir de forma natural, pues la adelanta y pide la ayuda de los profesionales, ¿no? Con lo cual puede hacerlo él mismo tomándose un jarabe de pentobarbital o con una inyección letal. Esto ya ocurre, es decir, que no es que lo estemos inventando y va a seguir ocurriendo. Claro, y o los médicos se ponen al día o la sociedad les va a sobrepasar por todas partes. Gracias, Fernando Marín, médico de cuidados paliativos y es miembro de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. A ver, que con ustedes, doctora de la Fuente, que tengo mucha confianza además. Último razonamiento, brevísimo, porque me despido ya de la mesa. Doctor Sanz, bueno, doctora de la Fuente. Bueno, lo que quiero transmitir a los pacientes es que nos tienen a su disposición, pero que tienen que saber que han de pedir, y hemos de pedir, en primer lugar, una ley de cuidados paliativos, una formación de los profesionales, porque no la hay en las facultades de medicina, y unos medios que no se están dando de atención al paciente donde viva, o en el domicilio o en el hospital, para controlar la mayoría de los síntomas que se puede hacer, que no se sientan abandonados, que no se sientan angustiados, que no se sientan carentes de sentido. Gloria. Respetar el principio de decisión, de libertad, de cómo quiero morir y si decido emocionalmente no querer vivir, que haya la posibilidad. ¿De no ir a la cárcel? Sí. Doctor Sanz. Dos ideas. Unos buenos cuidados paliativos no vacunan de la eutanasia, pero creo que reduce mucho la demanda. Y antes de terminar, un respeto a la objeción de conciencia de todos mis compañeros, que ha sido criticada públicamente, que me ha ofendido, y que los que objetan, o los que podamos objetar en el futuro, que puedo estar yo en el tema de la eutanasia, que veáis que detrás de eso hay conciencia. Muchísimo respeto, muchísima compasión, pero también conciencia. Sí, pero también yo pediría respeto para los facultativos que deciden, como el doctor Montes, al que también se le ha vilipendiado y ahora está muerto, por ayudar en ese sentido. El mismo respeto, de ida y vuelta, a todos, doctor Sanz. Bueno, yo creo que ese es el punto de fricción. Es el punto de fricción, pero también puede ser el punto en el cual, es el punto medio en el cual, respetando a todos y a todas las opiniones, pues se llega a un consenso de que, sobre todo, esto no sea delito. Sobre todo, esto no sea delito. Y después, pues si podemos hacer algo, porque efectivamente tiene razón la doctora, es absolutamente necesario que el cuidado paliativo sea de primera calidad en todo lugar y con los profesionales mejor formados posibles. Yo creo que ha dado la clave. Eso está claro. El doctor Sanz, habrá un número de personas que reduzcan en ese derecho por unos buenos cuidados paliativos, pero aún así habrá un número de personas que no quieran seguir viviendo. Absolutamente. Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa en esta tarde del miércoles en directo y volvemos en nada.